La conferencia se centra en el desarrollo del paisaje moderno en Francia en el siglo XIX y sobre todo en la figura de Monet. En ella partiré de mi experiencia personal comisariando la exposición Monet-Boudin, que tuvo lugar en junio del año 2018, el año pasado, y de algunas de las reflexiones que me surgieron en torno a la exposición. Y a partir de ahí trataré de hacer una lectura tradicional, bueno, de resumir un poco la lectura tradicional del paisajismo francés del siglo XIX, concebida como una evolución del savoir-faire al savoir-voir, del saber hacer, de la maestría en el saber hacer los paisajes, al saber ver. Seguidamente me referiré a algunas lecturas postestructuralistas, sociopolíticas y fenomenológicas que ponen un poco en cuestión tal tipo de interpretación. Y por último haré una recapitulación en torno a la pintura al aire libre. Antes de empezar quiero decir que no... Bueno, al principio puse un título un poco ambicioso de El paisaje en la modernidad, una relectura, más bien debería ser apuntes para una relectura. En todo caso, espero que nadie se sienta defraudado. Y el intento, vamos, la idea de la ponencia, de la conferencia, es más suscitar preguntas que ofrecer respuestas estables a problemas que van a ir surgiendo. Bien, centrándome ya en el contenido de la conferencia, como he dicho, cuando hice la exposición Monet-Boudin, cuando estaba redactando el catálogo, el final del catálogo, pensé en hacer un epílogo dedicado al paisaje moderno centrado en Monet, en las figuras de Monet y Boudin. Finalmente el texto ya era bastante largo, yo no tenía mucho tiempo ya porque se acercaba la fecha de la inauguración y al final lo dejé de lado. Pero cuando Rufino me propuso dar esta conferencia, pensé que tal vez ese sería un buen punto de partida. Aquel fallido epílogo habría tenido como punto de partida unas frases escritas por Boudin a su amigo Ferdinand Martin con motivo del fallecimiento de la mujer de Boudin, el 24 de marzo de 1889, la mujer de Boudin que se llamaba Marianne Guédet. Tales frases eran las siguientes: trabajar, ¿para qué? ¿Para qué? Si tuviese ambición o necesidad, quizá podría servir para algo. No, no me queda nada más que la alegría de volver a ver el gran cielo, de sentir el aire del que tengo tanta necesidad. ¿Qué implicaban aquellas palabras? Creo no equivocarme si las interpreto en términos un poco de consolación. Esto es, para Boudin, la naturaleza no era solo el motivo de sus cuadros, sino que implicaba la posibilidad de una cierta comunión del artista con el mundo que le era familiar y que amaba. No fue en todo caso aquella la única ocasión en la que Boudin expresó este sentimiento que casi se podría decir panteísta, aunque panteísta tiene unas connotaciones religiosas, espirituales, de inmanencia en el mundo de la divinidad. Boudin era una persona, en cierto modo, religiosa, igual que le pasaba a Monet, y por eso lo digo un poco con cuidado este término. Por ejemplo, en diciembre de 1856 anotó la siguiente reflexión: nadar al aire libre, llegar a las caricias de las nubes, colgar esas masas en el fondo, muy lejos, en la bruma gris, hacer estallar el intenso azul. ¿Alcanzaron los holandeses esa poesía de las nubes que persigo? Esas caricias del cielo que llegan hasta la adoración, y no es exagerar. Bien, algunos autores han explicado, esto es una obra de esos años, uno de los maravillosos pasteles que realizó Boudin desde finales de los años 50 y que le han dado sobre todo la fama. Como decía, algunos autores han explicado estas palabras como una pervivencia del tardorromanticismo, del romanticismo de Baudelaire en la obra de Boudin, pero me pregunto si esa es la única explicación que se puede dar. Es más, el panteísmo, en cierto modo, que ellas implican, ¿fue exclusivo de Boudin? Voy a pasar al caso de Monet, exponente máximo del paisajismo moderno.
Para marzo del año 1889, fecha de la muerte de Marianne Guédé, Monet se había distanciado de su maestro Boudin, fruto de las demandas constantes de Boudin a su marchante común Paul Durand-Ruel en un periodo de crisis. Bien, 5 días después del fallecimiento de la esposa de Boudin, Monet escribió a su antiguo maestro: «Mi querido Boudin, es aquí, en un país perdido», que es en el Valle de la Creuse, que vemos ahí, en Francia Central, «donde he conocido la terrible desgracia que te golpea, lo que explica mi ausencia». Es decir, bueno, tal vez que Monet fue un poco conocido por sus ausencias. Por ejemplo, no asistió al funeral de Boudin cuando falleció, en el año 98. «Créeme que comparto tu dolor», continúa Monet. «He pasado por ello y conozco el vacío de tal pérdida. Sé fuerte y valiente, es lo único que puedo decirte, enviándote mis sinceros elogios de condolencia». Cuando Monet señala «he pasado por ello y conozco el vacío de tal pérdida», se estaba refiriendo a la muerte de su esposa, Camille Doncier, una década antes, el 5 de septiembre de 1879, a quien vemos aquí representada por el pintor impresionista en su lecho de muerte. Me pregunto, ¿cabe interpretar una pintura como esta recurriendo a las palabras de Ortega y Gasset tomadas sobre la deshumanización del arte? El pintor que presencia, cito textualmente, impasible la escena de agonía parece inhumano. Posiblemente no, desde luego creo que no. Y de hecho, otros pintores, como el mismo Boudin, también representaron a su mujer en el lecho de muerte, tal vez como recuerdo. En cualquier caso, cabe recordar que la lectura dominante durante muchos años de la obra de Monet ha enfatizado su distanciamiento emotivo, poniendo el acento en el carácter retiniano y formalista de su pintura. En concreto, para Charles Stacky, conservador del Departamento de Pintura y Escultura del siglo XX en el Art Institute de Chicago, escribiendo en 1984, las pinturas de Monet se refieren al acto mismo, cito textualmente, al acto mismo de la visión, e ignorar este asunto esencial es perder el sentido de su arte. De hecho, ya en 1874, con ocasión de la primera exposición impresionista, el crítico Jules Castagnari escribió: «Son impresionistas en el sentido de que plasman no el paisaje, sino la sensación producida por el paisaje». Aunque Castagnari no lo dice explícitamente, la sensación a la que se estaba refiriendo era una sensación estrictamente óptica o visual. El propio Monet se refirió a ello en una hoy famosa conversación con la pintora estadounidense Lillia Cabot Perry, con ocasión de uno de los paseos por los alrededores de Giverny o de los alrededores de su casa. Su consejo a la joven pintora en concreto fue el siguiente: «Cuando salga a pintar, intente olvidar qué objeto tiene delante de usted. Piense simplemente que hay un pequeño cuadrado de azul, hay un rectángulo de rosa, hay una franja de amarillo, y píntelos tal como se le presentan, con el color y la forma exacta, hasta que obtenga su propia impresión ingenua de la escena que tiene delante». No fue aquella la única ocasión en la que Monet comentó a la pintora estadounidense su manera de concebir la pintura en términos de visualidad. Según el testimonio de la pintora Cabot Perry, Monet afirmó a sí mismo que le hubiese gustado compartir la experiencia de una persona ciega que de repente recuperase la visión. Símil que ya había sido empleado por John Ruskin en The Elements of Drawings en 1857, libro que el propio Monet recomendaba a sus allegados. Para Monet, como para sus compañeros impresionistas, el objeto del verdadero paisajista sería capturar impresiones de la naturaleza observadas en el primer vistazo o al primer vistazo, o sea, anteriores a cualquier proceso cognitivo. Tal distinción entre lo retiniano y lo cognitivo no era exclusiva de los impresionistas, tenía su origen en la filosofía empirista de Locke y de Berkeley. Por lo demás, poco antes de la primera exposición impresionista, Hippolyte Taine había apuntado en L'Intelligence 1870
que lo que se observaba desde el alto del Arco del Triunfo no eran personas y carruajes recorriendo los campos elíseos, sino simples manchas de color. Pero Monet fue más allá. Como el mismo artista explicó al crítico Roger Marx en 1909, a modo de resumen de todas sus aportaciones plásticas, cito textualmente, quizá la originalidad en mí se reduce a la receptividad de un organismo supersensible y a la conveniencia de una escenografía que proyecta en la tela, como sobre una pantalla, la impresión recogida por la retina. De manera similar, el pintor John Singer Sargent testimonió cómo Monet no se contentaba en usar sus ojos para ver aquello que eran las cosas o cómo se observaban, tal como lo habían hecho todos antes que él. Monet, decía Sargent, dirigió su atención exclusivamente a lo que ocurría en su retina, como un oculista que analizase su propia visión. Partiendo de tal lectura del paisaje, de la obra de Monet, podríamos decir, parafraseando el libro Campagne d'un paysagiste de 1891 de Frédéric Henriet, periodista y amigo de Daubigny, que a lo largo del siglo XIX el paisaje moderno se había apartado del modelo de los maestros del pasado y que había centrado su atención en el estudio veraz de la naturaleza. Frente al antiguo savoir-faire, lo que importaría ahora sería el savoir-voir, que mencionaba antes. Esto es, observar la naturaleza con ingenuidad, imaginando que se pinta por vez primera. Así podría establecerse una evolución casi lineal del paisajismo francés del siglo XIX que podríamos resumir como sigue. Tras la pervivencia durante buena parte del siglo XVIII de los modelos del paisaje idealista de Claudio de Lorena y de Poussin, el paisajismo francés comienza a evidenciar signos de transformación a raíz de la Revolución Francesa. En 1791, en concreto, el pensador y crítico de arte Quatremer de Quincy propone ya que cada 3 años se celebre un concurso de paisaje, cuyo premio habría de consistir en una pensión en Roma. Poco después, en 1800, como vemos aquí, el paisajista neoclásico Pierre-Henri de Valenciennes publica su monumental tratado Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, en el que defiende la excelencia del paisajismo, a la altura incluso de la pintura de historia. Finalmente, en 1817 los esfuerzos de ambos autores se vieron culminados con la instauración del Prix du Paysage Historique, celebrado cada 4 años hasta 1863, y cuya primera edición fue ganada por Achille Edna Michalion, del que vemos aquí en el cuadro. Siguiendo nuestro relato, en la primera mitad del siglo XIX aparecen nuevos tratados de paisaje y, lo que es más importante, se multiplica el número de artistas que con sus caballetes recorren ya no el territorio italiano a la manera de Valenciennes y de sus discípulos, sino el propio suelo francés. Tal es el caso de la generación de 1830, encabezada por Corot y Rousseau, y que trabaja principalmente en el bosque de Fontainebleau. En su obra, marcada por profundas resonancias poéticas, los ideales nacionalistas tardorrománticos se conjugan con el afán rusoniano de retornar a la naturaleza primigenia. Pero incluso más importante, conforme las revoluciones de 1830 y 1848 van marcando el ascenso de nuevas clases sociales, incluso la gran tradición del paisaje, de la pintura de historia, liderada por Ingres y Delacroix, parece ceder paso al atractivo de la plasmación de las realidades concretas, como las aportadas por el paisajismo. Así, cuando en 1855 Courbet complete su gran lienzo, El Estudio, una alegoría real representando 7 años de mi vida artística, no duda, como vemos, en colocar en el centro de la composición un paisaje, algo que sería un poco impensable anteriormente para un pintor con las ambiciones de Courbet. Dos artistas surgen a principios de 1860 para dar mayor vitalidad al paisaje en Francia: Daubigny y Boudin, quienes actúan como puente entre la generación de 1830 y los jóvenes paisajistas que serán conocidos como los impresionistas. Los dos, así como el pintor holandés afincado en París, John Kahn,
realizaron los primeros esfuerzos para aumentar el alcance y la diversidad del género del paisaje, trabajando al aire libre no solo en bocetos, sino en la medida de lo posible en grandes composiciones, como en el caso de Daubigny, en esta obra que en concreto vio Monet en el año 64 en el Salón y que le marcó en su deseo de pintar al aire libre, una composición que tiene cerca de 1,5 metros. O en el caso de Boudin, que intentó trasladar a sus pinturas presentadas en el Salón o que estaban destinadas al mercado, a los marchands, la misma espontaneidad de sus pinturas realizadas al aire libre. Bien, los impresionistas habrían dado un paso más, ya que partiendo de los logros de la generación de 1830, de Courbet y de los pintores como Daubigny, Boudin y Jonquin, se habrían decidido a concluir sus cuadros casi exclusivamente al aire libre, aclarando la paleta, desterrando el uso del negro y dando prioridad al empleo de complementarios para así paliar la atenuación de los tonos yuxtapuestos descrita por Chevreul y conseguir una brillantez de los colores cercana a la de la luz natural. Ahora bien, ¿cómo capturar la fugacidad de la luz con un medio tradicionalmente tan laborioso como la pintura? Pues Monet y Renoir habrían sido los primeros en conseguirlo en el verano de 1869 en la Grenouillère, empleando una pincelada escenográfica de amplios toques planos de color yuxtapuestos. Es más, Stacky ha señalado cómo Monet no solo conocía la tradicional distinción entre sensaciones o impresiones de luz y color y percepciones o interpretaciones que la mente hace de los estímulos en bruto de las sensaciones, sino que también era consciente a través de Taine, del filósofo, de que la retina estaba compuesta por miles de pequeños fotorreceptores que actuaban separadamente. Quizá por ello, siempre siguiendo a este historiador, fascinados por la fisiología de la retina, los impresionistas eligieron algunos motivos como los que tenemos aquí, en los que vemos vistas lejanas percibidas a través de pantallas de árboles que fraccionan la imagen como si fuese un poco el fraccionamiento que ocurre en la retina al recibir las imágenes en los nervios ópticos. Algo similar ocurre también en la Rue Saint-Denis, la fiesta del 30 de junio de 1878 de Monet, en el que las banderas semejan a confeti dispersado por el viento, enfatizando la prioridad del vistazo rápido, del coup d'œil, sobre la mirada estable, algo parecido en última instancia a la primera visión de una persona ciega que recuperase la vista súbitamente. Según Stacky, además, Monet habría sido tempranamente consciente de que las pinturas eran análogas a la pantalla retiniana excitada. En los dos casos, partículas de información serían dispuestas en superficies esencialmente planas, ajenas a los objetos tangibles del mundo real al que corresponden. El historiador del Art Institute de Chicago citaba este cuadro como particularmente significativo, en el que no solamente es un cuadro acabado, aquí vemos unas nubes que no aparecen, que están reflejadas pero que no aparecen en el cielo, pero para él lo que es más significativo es que Monet pintase esta imagen invertida de la casa que vemos aquí oculta, como haciendo una especie de alusión, de metáfora de lo que era la percepción retiniana que se produce de manera invertida en el ojo. Incluso, por otro lado, la presencia de dos figuras con un pequeño perro que vemos ahí detrás, podrían hacer referencia al propio pintor, a su mujer, a Camille, y todavía no se habían casado, hasta el año 70 no se casaron, y a su perro, enfatizando que no se trata de un paisaje sin más, sino su propio acto de visión, el propio acto de visión de Monet. Para finalizar esta sección de mi charla, Monet habría ido evolucionando, vamos a seguir, en la elección de sus temas, dando prioridad al final de su vida a aquellos que reflejan la mecánica de la visión, recurriendo, por ejemplo, como vemos a la derecha, en el cuadro del Med Art Museum, a efectos especulares a base de reflejos en el agua, que aplanan la superficie del cuadro. Por otra parte, una comparación de las dos obras como las que aquí vemos, separadas en el tiempo por 14 años,
demostraría cómo la diferente ejecución de las pinturas, más vibrante en el caso de la obra de Tretá y más, menos visible, más imperceptible en el caso, más camuflada en cierto modo, en el caso de la obra de los años 90, de La mañana en el Sena, no respondería tanto a la subjetividad del artista como a las características del objeto representado. La conclusión final de su obra así no podría ser otra que sus nenúfares, en los que la imagen traslúcida del fondo del estanque se mezcla con la superficie de agua, con flores en suspensión y con el reflejo de los árboles y el cielo, como puro homenaje al acto de visión. Sin restarle validez a esta interpretación canónica de la evolución del paisaje moderno y más concretamente de la obra de Monet, mi pregunta ¿es solo eso la pintura impresionista? No hay duda de que los testimonios no solo de Monet, sino también de críticos como Castagnari, Mallarmé o Duranty, acertadamente analizados por Guillermo Solana, apuntan hacia la importancia del acto de ver en la obra impresionista, pero ¿hasta qué punto ello no es resultado del positivismo de la época y del fuerte impacto de los descubrimientos en el campo de la fisiología y de la óptica? Volviendo a las palabras de Boudin, que vuelvo a citar, no me queda nada más que la alegría de volver a ver el gran cielo, de sentir el aire del que tengo tanta necesidad. Cabe preguntarse, creo, ¿se reduce el paisaje moderno francés a la evolución mencionada del savoir-faire al savoir-voir? Bien, siguiendo las aportaciones de la nueva geografía cultural, en concreto algunos textos de John Wiley de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña, se podría decir más bien que el paisaje en general y el moderno en particular es fruto de una tensión entre distancia y proximidad, entre espíritu y cuerpo, entre cultura y naturaleza, entre observación y vivencia. Para apreciar esta tensión, valga en primer lugar tomar distancia y situar las afirmaciones sobre el paisaje moderno escritas en el siglo XIX en el marco de su contexto sociohistórico. Esto es, concebir el paisaje moderno no como un estadio superior en la evolución artística en pos de la veracidad respecto a la impresión recibida, sino como una formulación histórica, como una manera de ver. Para emprender este camino, en primer lugar, voy a basarme en las publicaciones del catedrático de Teoría y Arte Moderno de la Universidad de Columbia, Jonathan Crary. Para Crary, el arte del siglo XIX supuso una ruptura con la concepción de la percepción clásica vigente durante los siglos XVII y XVIII, basada en el paradigma de la cámara oscura. Esto es, en la idea de que la visión, y en buena medida el conocimiento en general, funcionaba a la manera de una cámara oscura, caracterizada por la separación entre un observador situado dentro de una habitación sin luz y un paisaje exterior, y cuyo único punto de contacto es un pequeño orificio que hace que la imagen exterior se proyecte invertida en las superficies interiores. Ahora bien, pese a la primacía otorgada al sentido de la vista por el paradigma de la cámara oscura, ello no excluye, o no excluía entonces, el importante papel concedido en la percepción y en el conocimiento a otros sentidos. De hecho, como señala Crary, para pensadores como Descartes, Berkeley o Diderot, la visión era concebida en términos de su analogía con el sentido del tacto. Para Berkeley, en concreto, no existía nada semejante a una percepción visual de la profundidad. Así se evidencia, por ejemplo, en una pintura como la de Canaletto, de nuestro museo que vemos a la derecha, en la que los edificios de Venecia están dotados de volumen y ocupan un posicionamiento estable en relación a unos a otros, en el seno de un plano horizontal, diferente del plano vertical que será propio de la pintura impresionista. Cuando en 1810 Goethe aluda a la cámara oscura en su teoría de los colores, además de describir el funcionamiento habitual de la cámara oscura, añadirá que si se sella el orificio, lo que verá el observador ante sus ojos son círculos de distintos colores, que varían conforme pasan los segundos, hasta acabar por desaparecer completamente.
esto es, las posimágenes de su retina. Con el acto de ocluir el orificio de la cámara oscura, acto que inaugura en buena medida la modernidad, lo que hace Goethe es poner en suspenso el paradigma clásico de la visión y proponer otro nuevo, en el que el centro del interés pasa de la relación observador-mundo exterior al seno del propio observador, ya sin ningún contacto con el mundo exterior. En otras palabras, el núcleo del acto perceptivo ya no gravita en torno a la relación sujeto-objeto, sino en torno a las condiciones fisiológicas del sujeto, esto es, vinculadas a su cuerpo, que posibilitan la visión, y con ello el observador no es ya un mero reproductor neutral o transparente de la realidad, sino algo más análogo a una superficie opaca o turbia. Como ha señalado Crary, tal constatación, ampliada por otros autores como Schopenhauer, dio lugar durante la primera mitad del siglo XIX a la aparición de numerosos estudios fisiológicos que marcaron tanto estilos artísticos como el impresionismo, como políticas de racionalización del trabajo y control propias de la revolución industrial, basadas en el estudio, cito textualmente, en el estudio cuantitativo del ojo en términos de atención, tiempos de reacción, umbrales de estimulación y fatiga. Partícipe destacado de esta nueva concepción fisiológica de la visión fue el médico y físico alemán Hermann von Helmholtz, quien escribió que todo lo que nuestro ojo ve, lo ve en el campo visual como un conjunto de superficies coloreadas. Asimismo, partiendo de los postulados de Helmholtz, John Ruskin defendió en The Elements of Drawing, al que ya nos hemos referido, que la fuerza de una pintura reside en la posibilidad de plasmar la inocencia del ojo, experiencia esta semejante a la de un hombre ciego que recuperase la visión súbitamente, planteamiento que, como ya hemos dicho, inspiró a su vez a Monet. Ahora bien, como ha señalado acertadamente Crary, al que cito textualmente, si la visión de Ruskin, de Cézanne, de Monet y de otros tiene algo en común, sería engañoso denominarlo inocencia. Más bien se trata de una visión adquirida con esfuerzo, que reclamaba para el ojo una posición de ventaja desprovista del peso de los códigos históricos y las convenciones del ver, una posición desde la cual la visión pudiera ejercerse sin la obligación de disponer sus contenidos en un mundo real y cosificado. Y continúa la cita. Así, la percepción pura, la simple atención óptica del modernismo, tuvo que excluir o engullir todo lo que obstruyera su funcionamiento, el lenguaje, la memoria histórica, la sexualidad. Precisamente parte de lo que pretendía excluir esa percepción pura, moderna, es lo que algunos historiadores recientes han intentado sacar a la luz en la obra de Monet. Así, por ejemplo, al abordar la obra de Monet en la década de los años 90, el historiador Paul Hayes Tucker, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Massachusetts, Boston, ha puesto en duda de que se tratase de una mera captación retiniana y ha defendido que tras motivos aparentemente simples que podrían interpretarse como fruto del protagonismo de lo formal frente al contenido, se entreveraban reflexiones profundas sobre el tiempo y el cambio, la inocencia y el envejecimiento, la tradición y la modernidad. En concreto, Tucker ha vinculado series como Los Almiares, Los Álamos, las Catedrales y Las Mañanas en el Sena con el profundo sentimiento de crisis que se experimentó en la Francia de finales del siglo XIX, por una parte ante la progresiva desaparición de la Belle France, esto es, la Francia rural tradicional, amenazada por la creciente industrialización, y por otra ante el rápido ascenso económico de potencias como Alemania, como Inglaterra o como los Estados Unidos, tal como se evidenció en la Exposición Universal de 1889. Para apoyar su relectura, Tucker ha recordado algunos hechos históricos que merece citar. Así, por ejemplo, la conmoción que se vivió en el mundo artístico francés cuando en 1889 el coleccionista de Nueva York, James Sutton, adquirió el cuadro del Ángelus de Millet. Esta adquisición y esta partida del cuadro de Millet, que es una de las imágenes más emblemáticas del mundo rural francés, fue comentada no solo en la prensa, sino incluso en la Cámara de Diputados.
y tuvo la suerte, Francia tuvo la suerte en cierto modo, de que al año siguiente Sutton vendió nuevamente la obra y esta vez fue adquirida por un jefe redactor de la revista del Louvre, quien prometió legarla al Estado, a la nación francesa. La llegada de la pintura a suelo francés, bueno, aquí vemos, ahí está la noticia del Ángelus de Millet. La llegada de la pintura a suelo francés fue recibida por el mismísimo presidente de la República Francesa, Sadi Carnot, y su mujer, al son de campanas en las principales iglesias de París. También ha recordado Tucker que los álamos habían sido elegidos en la Revolución Francesa como árboles de la libertad. Aquí vemos, por ejemplo, una de las estampas de 1790, y que la plantación simbólica de álamos se repitió en Francia hasta los propios tiempos de Monet. O sea que la elección de los álamos por parte de Monet en su serie de pinturas sobre los álamos al borde del río no fue una elección casual. Algo similar cabría decir de la serie de las mañanas en el Sena, Giverny. Además de representar en cierto modo un emblema de la Francia rural y virgen frente a la Francia industrializada que veíamos antes, se insertan en una tradición especialmente francesa de paisajismo arcádico, algunos de cuyos hitos se encuentran en la obra de Poussin, Claudio de Lorena y Corot, artista este último del que en 1895 se celebró una gran exposición con 140 obras en el Palais Galliera de París. Pero sin duda lo más interesante de la argumentación de Tucker es su constatación de que tras el éxito y el reconocimiento que aparejaron a Monet sus exposiciones de series en los años 90, desde 1898 apenas una docena de obras entre las 500 que pintó hasta su muerte en 1926 muestran lugares reconocibles como franceses. ¿Por qué Monet dio la espalda al paisaje francés? Aunque según Tucker no existe una única explicación válida, quizá la más determinante fue el affaire Dreyfus. Recordemos, el capitán del ejército francés de origen judío alsaciano, Alfred Dreyfus, fue acusado en 1894 de haber entregado a Alemania documentos secretos. Tras ser juzgado, fue condenado a cadena perpetua a comienzos de 1895, lo que desató el antisemitismo entre los medios más conservadores. Poco después, sin embargo, se demostró que el traidor había sido en realidad el comandante Ferdinand Balzar Esterházy. Juzgado, Esterházy fue absuelto a comienzos de 1898, lo que demostró la corrupción del Estado francés. No conforme con el veredicto, Émile Zola publicó en el periódico L'Aurore, dirigido por el amigo de Monet, Georges Clemenceau, su famosísima carta al presidente de la República Francesa, Félix Fauré, bajo el título J'accuse. La carta dividió a la nación entre dreyfusistas como Pissarro y antidreyfusistas como Renoir y Degas. Por lo que respecta a Monet, felicitó por escrito a Zola en varias ocasiones y firmó un manifiesto de los intelectuales publicado en La Aurore el 18 de enero de 1898, apoyando las demandas del periódico por esclarecer la verdad de los hechos. También apoyó a Zola cuando éste fue juzgado por difamación pública y condenado en julio de 1898 a 1 año de prisión y a pagar 3.000 francos de multa. Fruto de todo ello, desde entonces se alejó de todo lo que tuviera que ver con la ideología nacionalista francesa. A todo esto, Dreyfus volvió a ser condenado en 1899 y no fue hasta 1906 cuando fue oficialmente absuelto o se fue reconocida su inocencia. Tras este recorrido por la obra de Monet de los años 90, permítanme volver de nuevo a las palabras de Boudin en marzo de 1889. Trabajar, ¿para qué? ¿Para qué? Si tuviese ambición o necesidad, quizá podría servir para algo. No me queda nada más que la alegría de volver a ver el gran cielo, de sentir el aire del que tengo tanta necesidad. Como planteaba al principio de esta ponencia, en ellas late algo más que el mero estar frente al paisaje. Evidencia un profundo sentimiento de comunión con la naturaleza que
Boudin no fue el único en experimentar. Quizá el ejemplo más claro al respecto lo proporciona el siguiente testimonio de Kogo a Arthur Stevens en 1863. Ya sabe, el día de un paisajista es una delicia. Nos levantamos temprano, a las 3 de la mañana, antes de que salga el sol. Nos sentamos al pie de un árbol, miramos y esperamos. Al principio no vemos mucho. La naturaleza se asemeja a un lienzo blanquecino en el que apenas se asoman los perfiles de algunas masas. Todo está brumoso, todo tiembla con el fresco aliento del alba. Bing. El cielo se aclara. El sol aún no ha rasgado la gasa detrás de la cual se esconden el prado, el valle y las colinas del horizonte. Los vapores nocturnos todavía se arrastran como copos plateados sobre las hierbas de un verde aterido. Bing, bing. Un primer rayo de sol. Las pequeñas flores parecen despertarse felices. Todas tienen su gota de rocío que tiembla. Las hojas tímidas se agitan al soplo de la mañana. Bajo las hojas, los pájaros invisibles cantan. Parece que son las flores quienes rezan. Los amores alados de las mariposas juguetean sobre el prado y hacen ondular las hierbas altas. No se ve nada. Todo está ahí, sin embargo. El paisaje se encuentra al completo tras la gasa transparente de la niebla que se eleva, aspirada por el sol, y deja, al levantarse, ver la ribera laminada de plata, las praderas, los árboles, las casitas, los lejos en fuga. Por fin se distingue todo lo que solo se adivinaba en un primer instante. En 1948, el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty escribió un importante artículo titulado La duda de Cézanne, en el que propuso una relectura fenomenológica de la obra del pintor de Aix-en-Provence. Basándose en la afirmación de Cézanne de que el paisaje se piensa en mí y yo soy su conciencia, palabras textuales de Cézanne, Merleau-Ponty sostuvo que paisajes como el que vemos aquí de la montaña de Saint-Victoire, de la que Cézanne pintó 60 versiones, fueron fruto del compromiso profundo del artista con el paisaje de su entorno. Era, según el filósofo francés, como si Cézanne se hubiera sumergido en el paisaje con todo su cuerpo, de tal modo que artista y paisaje se fundiesen en uno solo. Cézanne no sería un observador distanciado. Su mirada penetraba en el paisaje al tiempo que, como ser en el mundo, el artista era también penetrado por el paisaje. Ojo y terreno reposaban el uno en el otro. En palabras de Merleau-Ponty, Cézanne no busca sugerir a través del color las sensaciones táctiles que produce la forma y la profundidad. En la percepción primordial, estas distinciones de tacto y vista son desconocidas. Es la ciencia la que nos enseña a distinguir nuestros sentidos. La cosa experimentada no se encuentra ni se construye a partir de los datos de los sentidos, sino que se ofrece desde el principio como el centro desde el cual aquellos irradian. Vemos la profundidad, lo aterciopelado, la suavidad y la dureza de los objetos. Cézanne decía que incluso vemos su olor. Si el pintor desea expresar el mundo, es necesario que la disposición de los colores contenga ese todo indivisible. De lo contrario, su pintura será una mera alusión a las cosas, y no las ofrecerá en la unidad imperiosa, en la presencia, en la insuperable plenitud que es para todos nosotros la definición de lo real. Ese ser en el paisaje, en vez de ser frente al paisaje, es al que también aludió el filósofo alemán Martin Heidegger en su breve ensayo Construir, habitar, pensar, de 1967. Para Heidegger, la esencia del ser era un habitar entendido como permanecer junto a las cosas. Cito textualmente: cuando hablamos de la relación hombre y espacio, suena como si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un objeto externo ni una vivencia interior. No es que existan los hombres y por añadidura espacio, porque cuando digo hombre y pienso con esta palabra en un ente que existe al modo humano, es decir, que habita, entonces ya indico con el término un hombre la permanencia junto a las cosas. Para Heidegger, incluso alguien que piensa
en un sitio que le es familiar, como en su caso Heidelberg, el puente de Heidelberg, que vemos aquí, se piensa a sí mismo habitando ese sitio, junto a las cosas, y no como un cuerpo encapsulado que observe tal sitio de manera abstracta. Asimismo, para Heidegger, construir no solo significa edificar, sino dejar habitar, crear lugares que en sí mismos reúnen a su manera tierra y cielo, lo divino y lo mortal. Valga de nuevo el ejemplo del puente. El puente se eleva por encima de la corriente fluvial con ligereza y firmeza. Cito las palabras de Heidegger. No se limita a conectar dos orillas ya existentes. Las orillas emergen como orillas solo atravesando el puente. El puente es el que expresamente contrapone una orilla a la otra. La una se contrapone a la otra por medio del puente. Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como bordes limítrofes e indiferenciados de tierra firme. Con las orillas, el puente incorpora a la corriente las dos extensiones de paisaje que se encuentran detrás de ellas. Une la corriente, las orillas y la tierra en una vecindad recíproca. El puente reúne la tierra como paisaje alrededor de la corriente. Así guía a esta por los campos. Los pilares del puente, que reposan en el lecho del río, soportan la presión de los arcos que dejan seguir a las aguas su curso. Tanto si las aguas avanzan tranquilas y alegres, como si las lluvias de la tormenta y el deshielo se precipitan en olas intempestuosas contra los arcos, el puente está preparado para soportar los humores del cielo y su naturaleza caprichosa. Incluso allí donde el puente cubre la corriente, el puente mantiene su fluir dirigido hacia el cielo, acogiéndolo por unos momentos en el vano de sus arcadas y luego dejándolo otra vez libre. Partiendo de los planteamientos de Merleau-Ponty y de Heidegger, las nuevas corrientes fenomenológicas y performativas de la geografía y de la arqueología cultural han puesto el acento en la vertiente vivencial del paisaje. En concreto, Timothy Ingold, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Aberdeen, ha tratado de definir el paisaje en términos ajenos a conceptos tradicionales como territorio, que sería el componente cuantitativo y homogéneo del paisaje, o como espacio, proyección abstracta del paisaje a la manera de la cartografía, o como naturaleza, entendida como algo anterior y ajeno a la percepción humana. Ingold ha enfatizado también la vinculación del paisaje con lo corporal, con lo próximo, y ha subrayado su componente temporal, incluso en el caso de paisajes inanimados. Para visibilizar este último aspecto, Ingold ha analizado el cuadro de Los segadores de Bruegel que vemos aquí, incidiendo en los ritmos temporales implícitos en colinas y valles, en caminos y senderos, en el árbol que centra la composición, que no sería menos cultural que la iglesia situada tras él, en el trigo y en los campesinos. Otros autores desde planteamientos similares han puesto el énfasis en actividades cotidianas vinculadas al paisaje, como el excursionismo o la jardinería, fundamentales en buena medida en el paisajismo moderno, por ejemplo en España. Si bien tal tipo de lecturas en términos antropológicos distan de las usuales de la historia del arte, creo que arrojan luz sobre una actividad tan vinculada a la pintura moderna de paisaje y en concreto al impresionismo como la pintura al aire libre. Para concluir, y espero no haberme dilatado demasiado, querría mencionar una referencia más que incide en la idea de proximidad muchas veces pasada por alto respecto a la pintura de Monet. Me refiero al texto titulado Naturalismo emotivo, 1881-1891, que escribió Richard Thompson, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Edimburgo, con motivo de la gran exposición del Gran Palais en 2010. Thompson mostró cómo Monet se había distanciado del frío naturalismo de aquellos pintores como el norteamericano Theodore Wendell, que vemos aquí, quienes, citando palabras textuales del propio Monet, veían naturalezas con ojos muertos, esto es, sin emoción. Asimismo, recordó como figuras muy cercanas al propio pintor, como los escritores y críticos de arte Octave Mirbeau y Gustave Geffroy, defendieron en sus escritos la emoción en el arte y la reconocieron en la obra de Monet. Así, por ejemplo, Mirbeau escribió a propósito de la obra de Monet expuesta en la muestra Monet-Boudin de 1889,
en alusión al, cito textualmente, sueño mágico de la luz que envuelve a todos los seres vivos. Y Geoffroy presentó al pintor impresionista en 1891 en su exposición en Durand-Ruel como un gran poeta panteísta. Thomson recordó también cómo, escribiendo a Alice Sochédé desde Belle-Île en 1886, Monet se entusiasmó con el hecho de que el mar era, cito textualmente, tan hermoso, tan diferente, lo siento mientras pinto y quiero hacerle disfrutar de ello, hacerle ver lo que veo. Las cartas de Monet, según Thomson, son pruebas de ese entusiasmo y palabras como pasión o goce testimonian no solo sus sentimientos frente a la naturaleza, sino también su deseo de transmitir su emoción en la pintura. Tal sería el caso de algunas de las obras, como la presente, pintada en condiciones casi imposibles de viento y lluvia. Se trata de obras en las que Monet adaptó su manera de pintar al violento movimiento de la naturaleza que le rodeaba, sugiriendo algún tipo de sintonía física entre pintor y naturaleza. Como él mismo escribió, no sé si lo que llevaré conmigo de regreso será del gusto de todos, pero lo que sí sé es que esta costa es mi pasión. Una constatación semejante creo que abre la posibilidad, siguiendo planteamientos fenomenológicos y performativos de la geografía y la antropología cultural reciente, de concebir el paisaje moderno y sobre todo la práctica de la pintura de paisaje al aire libre como fruto de una manera peculiar de ser en el mundo, de habitar el mundo, no solo de contemplarlo desde el exterior. Puede que en todos los casos el pintar al aire libre no llegase a constituir una experiencia tan intensa como en el caso de Belle-Île, pero en cualquier caso creo que fue mucho más que un mero observar el mundo a distancia. Muchas gracias.